Hola, bienvenidos a un té con manzanilla. Estoy con una invitada muy especial que, al igual que muchas invitadas que han estado en el podcast, la conocí vía redes sociales, que es algo maravilloso y es algo que agradezco un montón las redes sociales, sobre todo porque te va justo enlazando con personas increíbles. Y bueno, Gaviria, es difícil, Ujú, Lucía Gaviria, es ujú. coach de recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria. Anteriormente trabajó en el mundo corporativo como consultora e investigadora de mercado. Utiliza su experiencia profesional para desarrollar contenido educativo en inglés y en español y promueve el entendimiento de estos trastornos. Vive en Perú, es mamá, es casada y tiene dos perritos. Entonces, y es súper importante Y decirlo dos porque hijos, ya es mamá, dos niños. Son niña y niño, niño, niña. niña y niño, sí. Niñi, niñi. Lucía, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar y venir a platicar con nosotros, bueno, de toda tu experiencia, de todo lo que sabes y también de todo lo que has pasado. Creo que es importante comentar a nuestra audiencia que Lucía, bueno, pues ella ya nos comentará, igual puede ser la primera pregunta, este, un poco de su historia alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria. Así que te cedo Ujú. el micrófono, Lucía. Gracias, gracias, Carla. Claro, sí, definitivamente este camino en el que estoy de coach de recuperación de trastornos de la conducta alimentaria viene a raíz de que yo tuve experiencia vivida con la recuperación le dicen un TCA, ¿no? De esos trastornos. Y bueno, fue hace muchos años cuando yo bueno, ya casi adulta, tenía 21, ¿no? Que empecé a tener los comportamientos primero de atracón y después aparecieron los vómitos. Y bueno, creo que me pasó como les pasa a muchas personas, que al inicio no entiendes lo que está pasando eh, y la vida tus preocupaciones de vida son más importantes que tu propia salud, no le das la gran importancia. La ignorancia sobre los trastornos, pues como la tienes, o sea, como no sabes, no te lo tomas en serio y pasa el tiempo hasta que eventualmente he conocido a personas en todo tipo de etapas, no importa si han pasado 5 años, 10 años, 20 años, a todo el mundo le pasa en un momento que dice, bueno, ¿cuándo voy a terminar con esto? O sea, no puedo seguir así, ¿no? Y en mi caso duró 7 años teniendo un trastorno que al día de hoy creo que lo hubieran diagnosticado como bulimia, pero bueno, a veces pasa que los comportamientos van variando, ¿no? No siempre fue repetitivo el ciclo de atracón ni purga, pero igual eso es lo que más se dio. Y yo jamás pensé en mencionárselo a nadie, ¿no? O sea, mientras que tenía el trastorno, pensaba tenerlo oculto. Y cuando me recuperé, gracias a Dios, en gran parte por mi propio esfuerzo, digo, o sea, nadie me dijo que me podía recuperar, nadie me animó a recuperarme, simplemente hubo un momento en que dije, eso tiene que acabar, como sea. Ya había intentado, digamos, controlar los comportamientos, había intentado no tener atracones, había intentado detener los ciclos de purga, de atracón y purga, pero siempre me encontraba una vez más frente a los comportamientos, a pesar de mi esfuerzo de vivir una vida normal, vivir como todos, ¿no? Y justo el tema de este podcast de que tú y yo hablamos, que iba a ser lo que no sabía ¿no? De lo que no sabía cuando tenía un TCA, algo que yo no sabía era que mi preocupación por el peso era en gran parte un pilar que hacía que se mantenga el TCA, ¿no? Entonces, después de 7 años en ese trastorno, que ni yo entendía bien qué estaba pasando, pero sabía que era un problema, sospechaba que era bulimia, decido curarme como sea, ¿no? Y entonces ahí por primera vez intento de todo, leo libros, o sea, ya había intentado hablar con una psicóloga una vez, pero no, tuve un año de terapia y la verdad que la psicóloga muy, muy buena persona, pero pues terminé un año de terapia igualita, ¿no? Digamos, ni siquiera hablamos del trastorno, ni siquiera hablamos de mis creencias con la comida, no tocamos el tema para nada. Entonces, bueno, yo pensé que la terapia no iba a ser útil, le comenté a una nutricionista y sí me dio un consejo útil, me dijo no restringas más, pero obviamente no le hice caso porque me preocupaba mi peso, entonces siguió la cosa, ¿no?
Pero sí es importante mencionar que después de 7 años decido que voy a hacer lo que sea para recuperarme y es ahí que me armo de que uso todos mis recursos que tenía en esa época. Ya sabía muy bien el inglés y empecé a investigar todo lo que pude, leer libros. Mi esposo me ayudó consiguiendo un libro muy valioso que se llama Brain Over Binge. Ese libro no es que me curó, pero me dio, uno, esperanza y dos, información que no sabía. No sabía que, por ejemplo, ahora hablando del tema que estamos hablando, de lo que uno no sabía, no sabía que las restricciones, o sea, el no comer, pues genera, por un lado, un hambre voraz, ¿no? Cuando uno deja de comer calorías. No todo uno tiene atracones, pero entendí recién ahí eh, la fisiología detrás de los binge, ¿no? Detrás de los atracones. Entonces, eso me ayudó a entender que efectivamente lo que me había hecho esa nutricionista hace muchos años era cierto, que no debía restringir, que debía comer. Pero también aprendí en la práctica que eso no era todo, ¿no? También Claro. habían otras cosas que detonaban atracones o binging y era el tema emocional y también la ansiedad con el peso y la ansiedad con la comida. Y eso lo fui descubriendo conforme yo me esforzaba por recuperar, ¿no? Oye, Y es algo muchas... súper, perdón que te Sí, interrumpa, sí. pero fíjate que ahorita que dices esto del peso, Ajá. es algo que parece como muy obvio, ¿no? O sea, de, bueno, si tienes un TCA o si estás como, es obvio que vas a tener pues como una fijación por el peso, pero en realidad cuando estás dentro del trastorno de la conducta alimentaria, en tu mente es, no, no tengo, o sea, no estoy tan, no es tanto, no es para tanto, o sea, sí me importa el peso, pero no me controla la vida. Y es ahí donde está esta parte de lo que no ves con el TCA, ¿no? Ujú, Porque sí ves exacto. que a lo mejor te importa el peso, pero en tu mente es, estoy normal, estoy igual que todos. Y la verdad es que consume gran Ujú, parte de tu día ese pensamiento sobre el peso sin que te des cuenta. correcto, sí, porque solo cuando uno decide dejar ir el control por el peso o la intención de querer controlar el peso, solo ahí uno puede experimentar lo que es tener una mente libre, o sea, al Claro, menos un poco, ¿no? Ya podrás preocuparte de otras cosas, pero ya no te preocuparás cuántas calorías fue tu desayuno y si deberías comer pan o no en el almuerzo y todas esas preguntas y pensamientos que podamos tener que para una persona con TCA, pues es el agua en la que nada, ¿no? claro, No se da cuenta que ocupa las 24/7. Entonces, claro, yo recién entendí la parte de que, o sea, lo entendí primero en experiencia, ¿no? Que cuando uno se enfoca mucho en el peso, se genera una ansiedad claro. diaria respecto a la comida. Entonces, durante el día hay que comer, ¿no? Tenemos que comer. Entonces, uno empieza a pensar antes de comer que qué debería comer, que a qué hora comer y qué hacer después de comer para no engordar. Entonces, de ahí recién entendí como que, toda mi ansiedad durante el día que de alguna manera contribuye a los atracones al final del día, en mi caso en el final del día, tienen que ver con la ansiedad que tengo de monitorear lo que como y controlar mi peso, ¿no? Claro. Entonces, algo que no, las chicas con las que he trabajado siempre tenemos que enfrentar, ¿no? ¿Qué pasa si subo de peso? Porque si Claro. dejo estos pensamientos, si dejo estos comportamientos, entonces existe la creencia, obviamente, de que voy a subir de peso. Entonces, no quiere decir que eso siempre va a pasar y no de la manera en que lo imaginamos, pero es un miedo que sí o sí hay que enfrentar. Y para enfrentar me refiero es, tienes que comer a pesar de que crees que vas a engordar o tienes que comer lo que te provoca a pesar que sientes que vas a engordar o tienes que saltearte ese día que no te provoca hacer ejercicio o estás dolida y no hacer ejercicio, a pesar que sientes que vas a engordar. Todo eso, o sea, ese miedo hay que enfrentarlo en la cara, ¿no? O como Sí, cogerlo por los cuernos, como dicen. Es la única manera de desarrollar la habilidad que tenemos que desarrollar. Bueno, hay muchas habilidades que hay que desarrollar en el proceso de recuperación, pero una de esas es eh, sentir las emociones, ¿no? De pánico, de que voy a claro. engordar y enfrentarme al miedo de que todos tenemos distintos miedos, no me van a dejar, no me van a querer, no me van a respetar, mi enamorado va a terminar conmigo, qué sé yo. ¿No? Y es enfrentar ese miedo, ¿no? Que claro, cuando lo digo, yo sé que si alguien nos está escuchando y tiene un TCA, pues no le parece sexy para nada ese plan, ¿no? No, Quién quiere enfrentarse a la posibilidad de engordar?
Yo creo que es uno de los temores más grandes que existe en la superficie del trastorno, ¿no? O sea, como bien dices, es este miedo a engordar y este miedo a engordar va sumado con muchas creencias o abajo hay tantas creencias que le ponemos a la parte de engordar, o sea, ¿qué me va a Ujú, pasar si engordo? No es solo el hecho de engordar, sino lo que me va a pasar por engordar, ujú. lo que voy a dejar o lo que voy a perder por engordar, lo que me, o sea, la personalidad, la persona que yo era va a tener que ser La otra identidad, persona, la claro. identidad, o sea, toda esta parte va al lado de engordar. Entonces, es un trabajo, como dices, constante y bien fuerte y la única manera es correr hacia el miedo, porque no puedes atravesar un TCA si no atraviesas el miedo a engordar y el miedo también a debatir esas creencias, porque puede ver que a mí me ha tocado, o sea, que, ok, yo ya estoy de acuerdo, quiero engordar, pero tengo miedo, ¿no? Tengo este miedo y además creo que nadie me va a creer y es que además oigo un chorro de cosas de allá afuera que dicen que es cierto Claro, que está claro. súper mal engordar y entonces ya estoy como, ya ni siquiera me quiero recuperar porque ya no sé ni qué es bueno ni qué es malo, o sea, en esta pérdida de, pero es malo, pero es bueno y no sé qué. Entonces creo que es ir al fondo y debatir estas creencias y creo que algo que yo tampoco sabía y no sé tú es todas estas creencias gordofóbicas y que yo tenía, yo no las sabía. O sea, si tú me Ujú. decías a mí, ¿sabes qué? ¿Tú aceptas a las personas gordas? Sí, yo acepto perfecto a las personas gordas, claro, pero no es cierto. O sea, dentro de mí había mucho juicio y prejuicio Ujú. ante eso, y era algo que yo no sabía hasta que entré a un tratamiento. Lo supe en realidad. Sí, exacto. Y me parece que vale la pena mencionar cómo llegamos, porque teníamos que decidir de qué hacer este episodio, ¿no? De qué hacemos. Y dijimos, lo que no sabía, porque había tanto que no sabíamos Exacto. cuando teníamos el TCA. Y, y lamentablemente uno puede vivir con un TCA por décadas Por décadas. y no sanar, porque como tú dices, yo no sé que lo que me está manteniendo son una multitud de factores y yo puedo pensar que, bueno, está bien controlar tu peso, está bien, supuestamente entre comillas es saludable. Claro, los comportamientos no saludables que estoy haciendo para controlar ese peso, pues los meto debajo de la alfombra, ¿no? Total, nadie sabe, total, nadie los ve. O sea, ven que hago ejercicio, ven que como mi ensalada, o ven que como el postre, pero nadie sabe cómo estoy haciendo yo para mantener este peso. Entonces, y lamentablemente a veces no hay una, un enfrentamiento, digamos, interno en el que uno se pregunta, ¿así quiero vivir toda mi vida? ¿No? Ujú. Es algo muy individual. Por eso yo no juzgo mucho a las personas que, no digo juzgo mucho, digo juzgo a las personas que no se quieren recuperar, ¿no? Porque sé cómo es tener el TCA y seguir con tu vida. O sea, yo tenía el TCA y me casé, me gradué del MBA con honores y saqué mi trabajo y todo se veía bien desde afuera. Entonces siempre, na- o sea, no había cómo alguien me dijera que valía la pena, ¿no? Porque nadie sabía. O sea, al final uno tiene que querer un poquito, un cambio para poder Claro, claro, tienes que ir al fondo, o sea, tocar fondo en tu manera. Y la verdad es que entender. también, como dices, no todas las personas están dispuestas a pasar la recuperación, porque la recuperación es soltar muchas cosas que hasta este momento te han mantenido vivas, porque el TCA llegó para una función, para cumplir una función, y no podemos cerrar los ojos y decir, ok, cumple una función ahora, no es una función tal vez la más sana, pero hay gente que no está dispuesto, no está preparado o no ha llegado el momento y el tiempo para que se recupere, ¿no? A lo mejor viene en un futuro, a lo mejor necesita pasar otras cosas para que realmente quiera. Y creo que eso es algo que dijiste que yo tampoco sabía, Ujú, era que me podía recuperar sin tener toda la motivación. Yo no lo sabía. ujú. Yo siempre pensé que tenía que estar súper motivado. Ok, me voy a recuperar cuando realmente me quiera recuperar. Ujú. Y me esperé un chorro de tiempo y nunca llegó. O sea, realmente no existe esa motivación porque es muy ambiguo, ¿no? Estás siempre en una balanza de me quiero recuperar, no me quiero recuperar, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, claro, exacto, sí. Creo que sí, con tal que haya un mínimo interés, o sea, que una parte de ti sí quieras explorar la idea, yo creo que ya con eso es un montón, porque entonces poco a poco puedes escuchar, tal vez con la ayuda de alguien, ¿no? Claro. Como el trabajo que tú haces, el trabajo que yo hago, otros profesionales que ayudamos a que las personas logren esa meta de recuperarse plenamente.
pero al mismo tiempo es bien natural que pierdan la motivación, es bien natural que te desanimes, ¿no? Que te cuestiones si realmente vale la pena, mientras que te estás recuperando, o sea, es muy normal que todo Claro, eso pase. claro, claro. Entonces, sí, y hay muchas cosas que no sabíamos, porque creo que solo cuando uno se recupera es como que, Ya. ahí ¿Qué otra recién, cosa no sabías tú? bueno, eso ya recién lo entendí ya creo como 5 años después, ya tenía 2 hijos, había estado recuperada por 5 años, no, ya había pasado más de 5 años, 6 años, y me daba cuenta que me costaba mucho, o sea, no sabía qué hacer con mis emociones, o sea, me sentía como que, o sea, no sé qué hacer, o sea, solo se me ocurría fumar un cigarro, imagínate, que yo no fumaba, pero es lo único que se me ocurría, como que no sabía qué hacer. Entonces, ya en esa época ya había tenido mucho tiempo de reflexión y de ahí me di cuenta de que en una época cuando tenía el TCA tenía una función de relajarme, de aliviarme, era como mi espacio donde la bomba podía explotar y nadie salía herido, nadie se enteraba, pero al menos la bomba podía explotar, ¿no? Yo Claro. liberada de mis emociones. Entonces ya con 2 hijos encima, pues que trae sus propios retos de emociones, me encontré con la situación de que me costaba. Entonces, en mi caso, no sé si es parecido al de otras personas, normalmente creo que no se recupera mientras que desarrollan nuevas habilidades, pero creo que yo me recuperé en muchos aspectos, pero la habilidad de sentir emociones y regularme vino después, Claro. cuando ya estabas, digamos, sin síntomas por mucho tiempo. Y entonces ahí recién busqué a una terapeuta y como que trabajamos ese tema, ¿no? Cómo conectarme con mi cuerpo, cómo sentir emociones, y ahí entendí aún más a profundidad que el TCA tenía un rol que me ayudaba a regular emociones, ¿no? Sí, creo que Entonces, es sí. otra O sea, cosa que no sabía. sabes que creo que es cierto. O sea, por un lado, desde mi punto, desde mi perspectiva, te vas recuperando del TCA. Obviamente, dejas de hacer las conductas de riesgo, pero hay algo dentro de ti que Ay, todavía ay, necesita sí, trabajarse, que no es nada más porque dejaste de hacer las conductas, listo, ya exacto. estás. Y Ujú. una vez que ya como que sanas esa parte, creo que se vuelve un hábito, una costumbre propia de estarse evaluando constantemente. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué me está doliendo esto? Como que te vuelves tan autorreflexiva en tus cosas que el trabajo realmente interno yo siento que ya no termina. O sea, que Sí, constantemente estás yendo hacia ti a revisar qué te pasa y tratar de entender por qué reaccionaste así, ¿no? En el caso, bueno, tú eres mamá, yo soy mamá. ¿Por qué le grité a los niños cuando no tenía que gritarles? A ver, ¿qué me pasó? O sea, como cuestionarte, no, ya no nada más la comida, sino todo lo de tu vida, pero bien dices, o sea, no sabíamos que todo esto tenía tenía que ver. relación con nuestro Exacto. trastorno de la conducta alimentaria. Exacto, no, para nada. Por eso que cuando trabajo con personas que se quieren recuperar, o sea, nos enfocamos en cambiar los comportamientos o dejar los comportamientos de TCA, pero paralelamente, sí o sí, sin escapatoria, tenemos que trabajar las habilidades que Claro, te van a sostener cuando estés recuperada, porque si no, el TCA puede regresar, ¿no? claro. Si no tienes con qué, no coping skill, ¿no? O sea, un mecanismo de Sí, sí, adaptación. Entonces, claro. eso también no sabía, ¿no? Hay tanto que no sabía. Vean tanto. Oye, yo también pensaba, bueno, las primeras recuperaciones o en los primeros procesos que yo tuve de recuperación, pensaba que ya gané peso, listo, estoy Se acabó, recuperada. Eso está claro. acabado. Yo no sabía que tenía que, no era, o sea, lo de menos era ganar peso. Para mí era en ese momento, en mi mente enferma, decía, listo, lo más difícil era ganar peso, ya lo hiciste, ya te puedes ir. Pero realmente y lo pongo entre comillas, que si tú me estás escuchando, para ti a lo mejor es lo más difícil en este momento, pero de repente es lo más fácil el subir de peso y aceptarlo cuando te metes dentro y entonces dices, wow, todavía faltaba un montón y eso lo supe hasta mi última recuperación, pero previo a eso Claro. era solo el peso. Claro, claro. Y creo que sí, pues, o sea, también otra cosa que no sabía es que
profesionales de salud con toda la buena intención realmente no están informados de lo que significa recuperarse plenamente. Entonces se enfocan solamente en los síntomas. O sea, Mm. ya estás con peso promedio, bien. Ya no vomitas, bien. Ya no tienes atracón, bien. Ya estás curado. O ya no restringes, no te salteas comidas, ya. Te vino el periodo, genial. Y no se enfocan en las creencias, en las habilidades que nos hacen regular emociones o en las habilidades que nos hacen sentir el cuerpo, ¿no? Tengo hambre, tengo llenura, son cosas que también hay que aprender a confiar, ¿no? Que cuando Claro, uno tiene un TCA con un tema de imagen corporal, pues uno desconfía de su propio cuerpo, ¿no? claro. Entonces hay tanto por aprender y los profesionales de salud no saben, entonces uno cree que cuando te da de alta un profesional, ya estás, Y esto, pero no siempre es así, sí, yo creo que la verdad es que, bueno, no que te dé de alto profesional, yo creo que si nada más ves el cuerpo, seguramente no es así, te va claro, a faltar no es el trabajar un cuerpo. montón. Em, Exacto. Otra cosa que yo no sabía es que, por ejemplo, todo esto que me aplaudían, ya sabes, la constancia, la dedicación, la fortaleza, el trabajo fuerte, todo esto que era aplaudido hacia afuera era parte del TCA. Bueno, era mis habilidades manejadas hacia el TCA y, Ujú, y en lugar de ser algo positivo, era algo como, vamos a ponerlo negativo, que durante el proceso lo cambias y cuando lo enfocas a la recuperación, bueno, te ayuda. Entonces, lo que no sabía es que yo tenía las habilidades dentro de mí para recuperarme. mm, Yo que pensé que no las tenía. claro, claro, sí, sí, es verdad. Creo que ayuda un montón como entender que hacia dónde vamos, ¿no? La recuperación quiere decir como que estar en paz contigo mismo, estar dispuesta a aceptar tu cuerpo así vaya cambiando con el tiempo y todo eso, pues cuando tienes TCA no se te ocurre que tú eres Mm. capaz, no se te ocurre que te vas a sentir feliz con ser tú mismo, que vas a entrar a una sala, por ejemplo, algo que jamás me hubiera ocurrido a mí entrar a una fiesta y que hayan un montón de chicas hermosas y yo me sienta un poco inferior y que no me afecte y que no me moleste, que yo sea feliz de ser sus amigas y feliz de verme menos, de alguna manera, desde el punto de vista estético. O sea, antes yo me comparaba tanto y Bueno, competía tanto que no se me ocurría estar en armonía con todo tipo de chicas, ¿no? Que obviamente me avergüenza haber sido tan competitiva, pero ahora entiendo que no era un tema de verdad estar compitiendo, sino yo buscaba sentirme valiosa y para sentirme valiosa, pues me comparaba para tratar de identificar por dónde mejorar o en qué destacar. Pero claro, no lo entendía en esa época. En esa época mi identidad estaba muy apegada al físico. al físico. Y es algo que se Entonces, promueve, tristemente es algo que se promueve sobre todo en las mujeres, esa competencia, o sea, desde chiquitita de eres más guapa que, o eres la niña más bonita del salón, o todos estos comentarios que se van promoviendo desde chiquita, que en un momento, bueno, pues se vuelven parte de tu vida diaria y es normal, o sea, quiero ser la más bonita, quiero ser la que se ve mejor, quiero ser la que tal vez sea más atractiva, quiero ser la que más llamadas reciba, o sea, los más halagos, etcétera. Entonces, por un lado, no es culpa de nadie, sentir eso, pero ujú, una vez que tú sientes que eso es tu móvil en claro. tu vida, es cuando ya crea pues una reacción diferente, ¿no? Distinta y Ujú, difícil. Y creo que, pues sí, estábamos muy condicionados a la parte estética y algo que mencionaste, creo que nuestro autovalor no estaba reconocido, porque algo que me encuentro, y no sé si tú también, que seguramente sí, es que las personas que tienen un trastorno en la conducta alimentaria, no importa cuál, no conocen su autovalor solo por el simple hecho de ser. Es como si claro, tuvieran que hacer algo para ganarse ese valor. Entonces sí, es tal bien cual. difícil llegar ahí y decir, es que tú vales, no es que yo no valgo porque no es que tú vales, no tienes que Ujú, hacer nada, tú tienes ese valor y tú vales. ujú, Y es un proceso como con tiempo de que ellos vayan encontrando esa conexión de su valor interno solo por el hecho de ser quien son. sí, en eso estamos de acuerdo y no nos pusimos de acuerdo antes de este episodio, pero creo que estamos las dos de acuerdo fácilmente porque a eso tienes que llegar para recuperarte. Porque Claro. si siempre hay una condición
para yo ser valiosa, entonces pues naturalmente me voy a obsesionar con esa condición, ya sea el físico, el salario, Mm. ¿no? Las notas, qué sé yo, que dependiendo de la edad, o qué casa tengo, qué carro tengo, ¿no? Claro, Cada uno se enfoca en diferentes cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que si no soy suficiente tal cual por existir, entonces voy a empezar a buscar métricas o señales que me valoricen y es normal que me obsesione o me estrese por alcanzarlas, ¿no? Entonces creo que claro. ese es algo también lindo que obtuve con la recuperación y que, bueno, obviamente espero que todo uno lo logre en su proceso de recuperación, esa es la idea, que encuentres tu valor y siento que esa encontrar el valor es un proceso interno, nadie te lo va a decir, ¿no? Nadie te va a Mm. decir, Carla, eres valiosa, Lucía, no, es algo que tú tienes que encontrar dentro de ti y ya cuando lo encuentres ya estamos a salvo, digamos. Claro, y trabajar todos los días en eso, porque circunstancias hay, circunstancias en la vida siempre haber, pero creo que en la medida en que tú sigas trabajando para realmente valorarte, dándote ese tiempo, encontrando espacios para ti y esa conexión, bueno, pues te sentirás mejor, pero no es nada, no es algo que no se cultive todos los días y aunque suene a cliché, es algo que se tiene que cultivar todos los Sí, días, porque de somos acuerdo. humanos, o sea. Sí. Hay veces que yo me siento insegura. Hay veces que todavía voy a un lugar y digo, ay, qué nervios, qué miedo. Híjole, no soy, no sé, por ejemplo, en estos momentos no soy la que más sé, no soy la más inteligente o no soy Mm, la más profesional o no tengo tantos años. Todas esas inseguridades siguen viviendo, pero entonces es sí, volver a entrar a ti y decir, ok, está bien, claro. tienes un valor y ese valor está en ti, no importa si tienes 10, 20, 30 años, no importa, está bien. Ujú, ujú. Exacto, sí. Me encanta que lo estemos hablando porque siento que es una habilidad. O sea, el notar, me estoy sintiendo insegura. Y después, ¿cómo me voy a rescatar de esta situación? Tengo que regresar a esa sabiduría de que sí soy suficiente. Y como que eso toma trabajo y práctica. No creo Claro. que No lo porque sabíamos. no lo sabíamos. Exacto. Y en el proceso de recuperación fue práctica, ¿no? Fue como que ya voy a comer, siento que subió de peso, o ya no soy la misma, entonces si ya no soy flaca, entonces ¿quién soy? Y de pronto llega el matrimonio de no sé quién y tienes que ir y llegas y todos los pensamientos de que ya no eres la de antes, que todo se va a dar cuenta. Y ahí uno tiene que decidir y ahí pones en práctica tu recuperación. ¿Me quedo porque soy suficiente o me voy porque no soporto que me vean así, ¿no? Por más de que probablemente nadie se dé cuenta de nada, pero igual es todo está Claro, en la mente. Entonces yo creo que necesité mucho de esos momentos en los que sentí que yo ya no valía, pero igual dije, bueno, igual me lo merezco, o sea, como que tuve que tener un diálogo interno, ¿no? Tuve que tener claro, una batalla en la que dije, no, o sea, no porque subí de peso voy a dejar de ir a tal evento, o no porque subí de peso voy a dejar de participar en tal reunión, o no porque creo que voy a subir de peso, porque ni siquiera es que yo necesariamente subí mucho de peso, pero el miedo era lo que me hacía claro, siempre, el miedo fue lo que siempre me hizo quedarme en el TCA. Entonces, para poder salir y recuperarme plenamente, tuve que enfrentarlo en la mente, ¿no? Todas las claro. veces que se me presentó y todas las veces que hubo tal cosa y dije, no, tengo que adelgazar antes de ir a este lugar. No debería hacer dieta mañana, Sí, hacer no comer carbohidratos mañana, qué sé yo, no la típica. Y entonces decir, no voy a regresar, no voy a regresar a eso, no voy a tratar de controlar mi peso más, ¿no? Y ese proceso es el proceso de recuperación en el que te enfrentas a tu sistema de protección, o sea, que te trata todo eso. En el control del peso, pues tu mente trataba de hacerte sentir a salvo, ¿no? Y yo no sabía que me puedo sentir a salvo siendo imperfecta, ¿no? Y claro. ahora sí estoy bien, ¿no? Pero claro, hay que saltar al abismo para descubrir, ¿no? Ya dijiste algo, soy imperfecta. Yo no sabía que se podía estar bien siendo imperfecta, Ajá, que tampoco. Yo estoy no a lo sabía. salvo, Estoy a sí, salvo, yo no lo sabía. Y tampoco no, notaba que la perfección, y creo que lo pusiste tú también, la perfección era parte sí, de mi parte dominante, ¿no? O sea, todo tenía que salir claro. perfecto, o sea, Uy, sí, yo sabía que todo el mundo me decía, eres muy exigente, te criticas mucho, y yo por dentro pensaba, bueno, tonto tú, porque esto me ha ayudado mucho en la vida, sí he logrado muchas cosas, ¿no? Mis éxitos, mis logros, mis notas, mis trabajos. Yo pensaba que era
una fortaleza ser exigente. Exacto, sí, sí. Pero no fue hasta ya años después de recuperada que leí sobre el perfeccionista y dije que ¿por qué? ¿Qué leí? ¿Por qué me siento tan identificada? ¿Cómo que esto es malo? Y ya luego en el certificado de Caroline Costing, ahí recién me enteré que era como que una alerta de lo vulnerable que somos las personas perfeccionistas. Y entonces antes yo sí notaba que era exigente, pero no lo veía necesariamente como algo malo y no entendía, no sabía que era debilitante, ¿no? Ajá. Y ya después ya le puse un label y ya entendí mejor todo y al día de hoy me ayuda mucho para ayudar a personas a entender el perfeccionismo, porque cuando ellos lo entienden ya lo pueden ver, Claro, ¿no? Ya no les afecta tanto. y lo dejas de ver como una fortaleza, porque entonces ya Exacto. entiendes que, o sea, está bien sí querer hacer las cosas de mejor manera, pero el perfeccionismo tiende a causar mucha ansiedad y mucho estrés en tu vida. O sea, la verdad es que el no aceptarte imperfecta y el querer siempre estar como al tope, siempre haciéndolo todo perfecto, eso pues obviamente te desconecta y no lo notas cuando tienes un TCA. Como dices, es una fortaleza y es algo que tienes que seguir continuando, como no puedes soltarlo. Una vez que empiezas no puedes soltar la rueda. Entonces Exacto. es bien complicado y es algo que se tiene que trabajar también Sí, por sí solo, por claro. sí solo, sí. Oye, Independientemente de que si subiste de peso, si te gusta tu cuerpo o no, igual el perfeccionismo te va a acompañar en la maternidad, te va a acompañar en el trabajo, todo. en cómo pusiste la mesa, mucha tontería, En cómo todo, manejas. en cómo manejas, en cómo escribes, en cómo te vestiste, en cómo planchas, o sea, en todo. Ujú. Entonces, porque hablaste algo hace rato de la comparación, o sea, es que el perfeccionismo está muy también Sí, de todas relacionado con maneras. la compararte, ¿no? Porque además vuelves tu estándar de acuerdo a la persona o al proyecto o a la situación con la que te estés comparando. Y luego eso obviamente pues va muy relacionado otra vez a poner tu valor en el exterior. O sea, ¿qué tan capaz soy de hacer esto? Ujú. Mejor, incluso la comparación puede ser contigo misma, ¿no? Qué tan Claro, capaz soy de hacer mejor? debería ser mejor, claro. Mejor que lo hice ayer, mejor que lo hice, Ajá. terminarlo en menos tiempo, o sea, o hacerlo más rápido, o no sé, cualquier tipo de cosa. Y además, digo, tú que eres mamá y yo soy que soy mamá, y todos los que nos escuchan que sean papás o mamás, este, ese perfeccionismo lo disparamos a nuestros hijos. Y Y esas son las peores de mis culpas. Eso es lo que me saca de quicio un poco, de que es difícil no hacerlo, tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Y desarrollar habilidades para que no se nos escape. Pero al mismo tiempo, o sea, ser compasivos con nosotros mismos creo que es el camino. Disculpa, creo que te interrumpí. no, 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 es que es cierto, ser Sí, creo que compasivos. sí, ser compasivos es el camino pero claro, o sea, también, y en esto mismo, mire, qué curioso que estamos hablando de esto, porque de esto hablo un montón con las personas con las que trabajo y que son mamás, que se andan culpando pues por todo lo que hacen mal, igual que yo, igual, o sea, el profesionismo no se me ha ido, lo que he hecho es desarrollar habilidades Exacto. y desarrollar compasión para vivir con el profesionismo sin que se apodere de mí, pero es difícil y al mismo tiempo hay que permitirnos ser padres imperfectos, ¿no? Porque si no, Claro. no podríamos tener una tarde feliz después de que gritamos en la mañana, tenemos una conversación, reparamos, tratamos de mejorar, pero ya, tenemos que ser papás imperfectos porque si no, sufrimos también y lo jalamos a los Sufrimos y chicos. los jalamos y tenemos que enseñarles también a nuestros niños a ser imperfectos, porque ahí es Ex- donde realmente están, es donde están ellos, o sea, la perfección, además, digo, cumple un rol bien importante y va mucho también como con muchos sistemas de opresión, muchas cosas por ahí que está muy relacionado el perfeccionismo, pero creo que es importante como, no lo sabíamos, pero sí verlo ahora y cuando Sí, nos llegue, porque como bien dices, algo que a lo mejor va a estar en nuestras vidas y es promovido, entonces notarlo y hacer algo para bajarlo, para calmarnos, para tener ser compasivos, para ir adentro de nosotros. Creo que eso es bien importante. Oye, y antes de que nos vayamos, algo que platicamos antes de la entrevista, sí, que fue diferente, sí. yo no sabía, y que tú me dijiste, a mí me pasó distinto, yo no sabía que la gente se daba cuenta que yo tenía un TCA. Yo no lo Mm, sabía. Lo sí. supe hasta que me recuperé porque mi mente era, todo lo hago tan bien y tan escondidas que nadie se da cuenta que yo tengo un TCA. Y entonces
o bueno, nadie como al exterior, obviamente la gente cercana a mí me decía cosas, ¿no? Mi mamá, mi esposo, pero yo no sabía que mis amigas se podían dar cuenta o yo no sabía que gente de afuera me veía como, ¿y esto por qué o qué, no? Ujú, Hasta ujú. que me lo dije y me dice, ya, o sea, no sé, por ejemplo, una amiga muy querida me dijo un día, sí, cuando yo le dije, sabes que estoy en el tratamiento, no sé qué, me dijo, sabes que yo siempre notaba que ponías comida, es que te sacabas comida de la boca y la ponías en la servilleta. Nunca me lo dijo y yo nunca me lo imaginé. Cosas así que en tu mente es normal. Y obviamente en ese momento me dio mucha vergüenza. Después vino la compasión y todo, ¿no? Pero yo no sabía que la gente se daba Claro, cuenta que yo tenía un sí, TCA. No sé, y en tu sí, sí. caso pasó Bueno, fue distinto, ¿no? distinto, pero creo que porque tuvimos tal vez, obviamente, trastornos distintos, o sea, historias distintas, ¿no? En mi recuperación, bueno, yo me fui del país, yo vivía en Perú cuando desarrollé el TCA y de ahí me mudé a Nueva York y viví ahí mucho tiempo y ahí fue donde me recuperé. Entonces, cuando me recupero, pues no tenía gente a mi alrededor que me había visto siempre, ¿no? Y es más, yo viví 10 años en Estados Unidos, entonces que construí una nueva comunidad, nuevas amistades, tuve hijos, entonces tal vez las personas que me vieron con comportamientos como, no sé, comer mucho y después ir al baño, algo así, tal vez ya no me vieron después para decírmelo, ¿no? Y también yo no dije, yo no le conté a nadie que me estaba recuperando, o sea, solamente le conté a mi esposo, a un psicólogo, a un nutricionista, con las que, como te comenté, no hubo mucho trabajo y no digo, no recomiendo que alguien haga esto, pero yo siento que en mi caso lo hice todo oculto, porque me da mucha vergüenza que las personas supieran que tenía un TCA y también me da vergüenza que cuando me recuperé, me da vergüenza que lo había tenido. Claro. Entonces me tomó mucho valor empezar a hablar de que yo tuve un TCA y de que me recuperé. Y ahí recién, pues me ha pasado que ciertas personas me han dicho, ah, no me di cuenta, o en mi caso era muy difícil que creo que se den cuenta, creo yo, aunque todavía por ahí que mañana me dicen, Lucía, yo sí me di cuenta. Pero sí, o sea, yo sí creo que me comportaba muy normal. Lo único que me acuerdo que una vez empecé a como tener un atracón con gente al frente mío, cosa que nunca me pasaba, siempre era solas. Y me acuerdo que vi unas chicas que abrieron los ojos como que no podían creer que yo seguía comiendo, pero no me podía controlar. Y bueno, eventualmente después me fue al baño y nunca supe qué pensaron, ¿no? Porque eran chicas con las que no veía muy seguido. Entonces no me pasó así, ¿no? Que me hayan dicho, pero eso no quiere decir que la gente no se preocupa por nosotros Ah, no, y no claro. quiere decir que creo que nadie desea que alguien tenga un TCA. No, Así que no, es algo bueno contar, ¿no? Pero al mismo tiempo entiendo por qué nadie cuenta, ¿no? claro. Porque esa, Si no es esa algo que es un sea de secreto. presumir, así lo sientes, aunque no tendría por qué ocultarse, pero sientes como mucha vergüenza, ¿no? Mucha, sobre Exacto. todo creo que, bueno, en mi caso la vergüenza venía por mi edad, Mm, honestamente. O sea, ujú, ujú. como tantos años con hijos, casada, siendo profesional, o sea, habiendo como, justo siendo en este Adulta, estereotipo de sí, todo lo hace bien, o sea, siendo como, no todo lo hace bien, pero como alcanzando metas, o sea, entrenándose, ser como bien disciplinada, o sea, como todo esto. A mí me claro. da mucha vergüenza decir, no, nada de eso que viste, o sea, era en mi mente, nada de eso que Ajá, viste es cierto. Todo el tiempo mentí, todo el tiempo te mentí. Yo no, yo nada más era eso afuera, pero adentro de mí estaba rota y muerta y eso claro. es lo que me da como mucha vergüenza. Pero sabes que me encanta que digas esto porque siento que así son la mayoría de casos. Porque que yo sepa, solo el 6% son underweight, o sea, tienen un peso bajo. Entonces, el 94% de las personas que tienen TCA, pues caminan como si tuvieran un peso saludable, o son deportistas, o tienen aparentemente un cuerpo más grande, es lo que alguien diría sobrepeso, pero no es que algo que se ve preocupante. O sea, Ujú. entonces la gran mayoría se comporta como si todo estuviera bien. Entonces creo que así es para todos. Esa es mi sensación. No sé qué opinas Claro. tú. Y Pues también por eso fíjate nos da que vergüenza. pues me da vergüenza, pues sí, en mi caso sí, yo viví como varios años, bueno, imagínate, fueron 20, o sea, no pude vivir 20 años siempre súper baja de peso, pero cuando tenía crisis muy altas, sí bajaba mucho de peso y la gente se daba cuenta, obvio que bajaba mucho de peso,
pero mucha gente no te dice nada, mucha Claro, gente se queda callado, mucha gente dice, qué bueno que bajaste de peso, o sea, te claro, premian. em, los únicos que siempre me decían algo que se preocupaban era más bien mi mamá o mi esposo, que eran como los más cercanos que sabían del claro, tema, eh, pero al exterior nunca se dieron cuenta, o bueno, no se dieron cuenta, sí se dieron cuenta de mi bajo peso, pero nunca decían nada. O sea, sí me ha claro, tocado, por ejemplo, gente de decirme, no sabíamos que tenías, pero sabíamos que a lo mejor estabas enferma de algo por el bajo peso, pero nunca dijeron nada, ¿no? claro, Entonces, pero cuando vivía en pesos como normativos, digamos, seguía teniendo un TCA, o sea, no es que en esos momentos que me tenía el peso normativo no tenía el TCA, seguía teniendo un TCA, nada más que estaba, digámoslo, no en crisis o más controlado, pero no es claro, que estuviera recuperada. claro, claro. Bueno, me ha pasado a mí que la gran mayoría de personas con las que he trabajado se ven, digamos, entre comillas, sanas, o sea, no se les ve bajas de peso y la gran mayoría tienen métodos de purga, entonces su cuerpo se mantiene relativamente estable. Mm, Entonces, nadie sabe, al menos es lo que veo, ¿no? Hay de todo, ah, hay todos los casos, entonces creo que, y muchos adultos. O sea, no es un tema de adolescentes necesariamente como todo el mundo cree. Entonces también lo digo en voz alta, digo, para claro, decirle a todos los adultos que están luchando con un TCA que no es su culpa y que pasa a muchos adultos, no importa qué tan inteligente seas, qué tan claro, educado, qué tan bien intencionado, el TCA es algo que se dio porque tu cuerpo y tu mente no tuvieron las herramientas para enfrentar lo que tenían que enfrentar con los recursos que tenían, ¿no? Y se desarrolla el TCA. Entonces, sanar toma igual de esfuerzo y tiempo, así como se desarrolló toma trabajo deshacerlo, digamos, ¿no? Y claro, crear y que lo una nombres nueva. ahorita es importante, o sea, porque hay muchos adultos que no saben que tienen un TCA. Mucha gente que vive en cuerpos normativos o que vive en pesos grandes que tienen un TCA no lo saben tampoco porque han sido violentados constantemente por su peso. Sí, Eso es súper triste. Hay sí. gente que lo sabe, pero no sabe cómo decirlo. Hay gente que lo sabe y no sabe cómo vivir sin ellos. O sea, no, seguramente te pasa, Lucía. Yo recibo mensajes que me dicen, yo tengo un TCA, lo tengo desde que tenía tanto tiempo, pero ya me acostumbré y así voy a vivir toda la vida. O sea, no, no, ni siquiera me están diciendo, ayúdame, ni siquiera o sea, solo me lo quieren comentar, pero no hay esta forma de, lo quiero dejar tampoco. Así soy, así he vivido y así estoy bien. Ujú. Sí, yo también conozco esos casos y se me rompe un poco el corazón. Y al mismo tiempo digo, bueno, yo también pensaba que yo sabía todo cuando tenía Claro, el TCA. Yo también, yo no sabía que yo era presa de mi propio sistema, claro, ¿no? Y, y hay que respetar que cada uno claro. tiene su propio camino y si al final no lo quiere enfrentar, pues bueno, ¿quién somos nosotros, no? Claro, Para para elegir. juzgar, para decir, no, al Exacto, contrario, o sea, creo que cada uno, o sea, la posibilidad de recuperarse existe para todos. para Para todos. esa persona que ahorita cree que no se puede recuperar y que no está en él, existe para esas personas que se quieren recuperar, para todos, no hay persona. El chiste es comenzar el proceso y acercarse y realmente, como tú dijiste hace rato, tener un poquito de ganas o un poquito de motivación o sentirse ya de plano súper mal y no sabe por dónde, pero querer cambiar algo, solo Ujú. eso. Y es posible para todos, pero si tú no lo buscas, no va a llegar a Sí, ti. claro, exacto. Y creo que algo que detiene mucho a muchas personas a recuperarse y que nos pudo haber detenido a ti y a mí, es que no nos sentíamos merecedores Claro, de algo mejor. O sea, porque normalmente cuando desarrollamos un TCA tenemos desvalorización o no nos sentimos suficientes. Entonces, ¿de dónde sacar la motivación de cambiar por mí, ¿no? Por mi bien. Como que a mí no me importa mi bien. Yo solo quiero, o sea, que no me digan que he engordado, solo quiero que mi esposo me quiera y qué sé yo, ¿no? Entonces, es muy difícil, pero bueno, a los que están escuchando, que quieran, que estén pensando, ah, tengo un TCA, que sería bueno que contemplen la idea de que se lo merece. Porque sí, porque pueden recuperarse, te lo mereces. Una cosa así. claro, claro que sí. Lucía, bueno, yo sé que el tiempo se nos voló.
No sé si quieras dar un último mensaje o hay algo que no te haya preguntado, que no hayas nombrado, que digas, es súper importante decirlo. Uy, Dios, creo que hay muchas cosas, pero además de lo que acabamos de decir, que todo el mundo, creemos que las dos, que todo el mundo se puede recuperar, porque es cuestión de enfrentarse a uno mismo y cuestión de desarrollar habilidades. Pero respecto al tema de lo que no sabía, creo que nos olvidamos de mencionar que no sabía que nos estábamos perdiendo de momentos y de personas No. importantes, que solo al recuperarnos nos dimos cuenta que pasamos muchas navidades Ujú, o muchos eventos con ciertas personas que ya no están o que cuando estuvieron no les di atención y la relación se perdió, las amigas que descuidé, ¿no? Los hermanos que descuidé y que bueno, ya he recuperado, obviamente he recuperado muchas relaciones, pero no todas. Y los momentos ya son perdidos, ¿no? Momentos que estuve en mi mente, ¿no? Pensando sobre el peso y qué sé yo. Entonces, bueno, eso es algo que no sabíamos, pero bueno, la recuperación es posible y cada uno decide cuándo, cómo, ¿no? Es algo claro, personal. claro, qué Eso es lindo. todo. Gracias por tenerme, qué linda conversación. La verdad Espero es que que yo creo que les va a ayudar a muchas personas, sobre todo a sentirse relacionados, invitarlos a pues a buscar esa posibilidad, ¿no? O sea, como bien dijimos, respetamos, pero lo que tú crees que sabes ahora no es todo, o sea, tampoco yo lo sé todo, ni Lucía lo sabemos todo, pero sí hemos pasado un proceso donde sabemos y hemos acompañado a personas donde sabemos que es posible recuperarte una vez, y creo que lo dijiste al principio, y que me pasó a mí es, voy a hacer todo lo que me cueste para recuperarte y es cuando sabes que te vas a recuperar. O sea, sí me duele, sí no quiero, sí lloro cada que como, sí me desespero, sí quiero hacer muchas cosas que no, o sea, no me gusta esto, ujú, pero ya no quiero volver allá, porque allá no es vida y porque allá no vivía y me voy a hacer todo lo que me cueste. Y creo que ese sería como mi mensaje de, toca hacer todo lo que te cueste en la vida, todo, o sea, ponerlo todo ahí para recuperarte. Pero después eso se recompensa de muchas otras maneras, como este último mensaje que tú dijiste, o sea, estar ujú, en presencia realmente de los que te quieren, ujú, estar tú con ellos, porque a veces ujú. tú no estabas, era el TCA encarnado por ti el que estaba ahí. Claro, Lucía, exacto. ¿cómo te pueden encontrar? Ah, Vamos a sí, poner tus claro. datos acá abajo de todos modos, pero platícanos un poco. Sí, bueno, no, solo en muy pocos lugares, no soy no estoy por todos lados, pero estoy en Instagram activa, Lucía Recovery Coach es mi cuenta. Y también con la misma cuenta en Facebook. Y por ahora eso es todo. Y mi página web, luciagaviria.com. Y eso es todo. Ok. Ok, ¿atiendes en línea? ¿Atiendes en Sí, atiendo en Perú? línea en inglés y español porque, bueno, así ya me volví bilingüe después de tantos años en Estados Unidos. Sí, atiendo online con tal de que tengamos un time zone que funcione. Sí, Ya. personas en Europa, en América y eso, por ahora son los dos continentes. Perfecto, perfecto. Muchas Gracias gracias a por ti. todo, tus comentarios, tu experiencia. De verdad ha sido un placer enorme. Ojalá que puedas regresar un día. Y bueno, pues Sí, que tengas una tarde súper bonita. gracias igualmente a ti. Gracias. Bye. Gracias a todos por escucharnos. Bye. Déjame poner Le esto. puse OK